Mari Mari, come Antú, Compuché, Compobuenoy, Incheta Gabriel Jofre, Pinguen, Incheta Huerquén. Aquí estamos, una vez más, en el buen camino, en el Cumerpu. Un programa que está pensado como continuidad de aquellos programas que teníamos en la radio nacional Malargüe. Ese programa que recorrió también sus caminos, que lo llamamos en su momento Fentren Nehuen. Así que vamos a repetir esa estructura, una estructura con novedades locales, con anticipos de eventos, agendas, locales, provinciales, nacionales, informaciones obviamente y análisis de esas informaciones de los momentos que estamos pasando, no solamente sobre el pueblo mapuche y sobre los pueblos indígenas, sino en este momento histórico es muy importante hablar de la transversalidad y de la integridad que tenemos también como sociedades plurales y diversas. Así que vamos a hablar de distintos colectivos y distintas situaciones también de la coyuntura y del presente. Y seguramente vamos a cerrar los programas con un hacia adentro, sobre todo porque vamos a escuchar y vamos a vivenciar también, de alguna manera, las situaciones que pasan distintas comunidades, distintas familias en los territorios. Aquí entonces arrancamos esta nueva etapa, este nuevo comienzo y esta continuidad de los caminos. Bueno. Bien, andando entonces, como les comentábamos, como ha sido históricamente nuestras formas, primero nos saludamos, hacemos la presentación en un comienzo de quien está al frente, pero ahí atrás, en esos lugares, quizás hoy día en un celular, quizás en un televisor, quizás también en la pantalla de alguna computadora, para quien quiera verlo ahí. Y quién sabe, ¿no? Si en algún momento también retransmitido el programa en alguna radio, ¿por qué no? Sabemos que hay un colectivo grande también de comunicación en las radios comunitarias, así que esperamos que este formato pueda servir no solo para la imagen, que es lo que hoy sumamos. Hoy sumamos ese che, no era de otra forma. Tenía su edad, ya estaba entrado en edad y todavía anda en estas correteadas, en estas formas de buscar la comunicación, el diálogo. Así que aquí primero presentarme, después saludar a cada uno de ustedes en los territorios donde se encuentran, donde puedan ver, aquellos que estarán recorriendo, que quizás que se encuentren en alguien y digan, che, mirá esto, es información de acá, es información de esta zona, pero también tratamos de mostrarnos que estamos abiertos al mundo, como dicen hoy, estamos en un mismo planeta, y ahí obviamente es un tópico central que va a estar en Cumerupú, rodeando todo esto, es el tema de la situación del planeta. Hoy es claramente una responsabilidad hablar de la situación en la que nos encontramos. Como esto, solamente con esto, no podemos dejar de nombrar y obviamente mandar el Nehuen Tuleimun, a las comunidades que viven, comunidades mapuches que hay en Bahía Blanca. En Bahía Blanca hay una comunidad histórica, la comunidad de Olga Curipán, que es una comunidad que ha sido pionera, porque ahí también está una organización territorial como sede, y Olga ha tenido, aparte de ser una lamien que tiene su trayectoria y que tiene su tubún, su cupán, su origen territorial y familiar antiquísimo, ¿no? También ha hecho una tarea de visibilización, de acompañamiento a los pueblos indígenas, miembro fundante de OMPIA, una organización muy importante a nivel nacional para los pueblos indígenas. Allí en Bahía Blanca, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad todavía de comunicarme, sabemos que son momentos muy duros donde lo más importante es aquellos que están cerca, y también saber de que la solidaridad se expresa en estos momentos y es el territorio y la naturaleza la que nos da este mensaje, ¿no? Así que aquí este es el contexto en el que nos manejamos. Así va a ser como Europú. No podemos solo hablar de lo que nos pasa a nosotros, vamos a tener que hablar constantemente de lo que está pasando al conjunto, a todos, a la pluralidad de voces.
Bahía Blanca sufrió una lluvia torrencial como las que nos están diciendo que van a venir, y como ser testarudo para eso, ser burro como le decimos. Miren el calor que hemos pasado en estos días, y las lluvias que hemos tenido también acá en el territorio de Malargüe también se han expresado de esa forma, ¿no? Hemos tenido, yo me recuerdo hace un año atrás ya, o me imagino como en mayo, un año y medio, junio ya, un año y medio, el año 2023, una tormenta en la zona de las Loicas que llovió más del promedio anual. Y bueno, todos nos vamos a acordar porque el paso internacional Pehuenche, que estaba pensado para sostenerse durante años, se cortó. Se llevó la ruta, parte de la ruta, ¿no? Así que, digo, como para tomar un ejemplo, la nevada de agosto del 2023 también. Tremenda, ¿no? Tremenda nevada que fue en una época en la cual nadie se lo esperaba y cayó más de 1,5 metros y en algunas partes hasta 2 metros. Todavía me acuerdo de Onofre y de Doña Chiquita, de Onofre Soto y Doña Chiquita Aguilera allá, que les cayó tanta nieve, ¿no? Y que les tiró los cobertizos, bueno, y le mató tanta matanza de animales, ¿no? Sobre todo de cabras. Pero bueno, justamente esto de entender la naturaleza, dónde nos encontramos, entender lo que está pasando en el planeta va a ser siempre transversal. Siempre nos va a poner en el camino, en el Kumarupú. Aquí vamos a hacer entonces, después de presentarnos, de hacer la coyuntura, vamos a pasar al primer bloque que nos hemos planteado que sea de esta forma, ¿no? Que sea desde lo local. Así que voy a actualizar un poco la agenda local y de ahí vamos a pasar casi directamente a la agenda provincial. Hoy va a estar muy vinculada entre las dos instancias, tanto la local aquí, sur de Mendoza, territorio ancestral de Malargüe, actual municipio de Malargüe, aquí donde nos encontramos, ciudad de Malargüe, Huarremeu decimos, y vamos a vincularnos un poquito con la situación que están viviendo en otro pueblo cercano. Ahí nos vamos a concentrar, que es un pueblo de montaña y que está sufriendo una presión muy importante de los defensores del agua, que es Uspallata. Así que vamos a hacer el corte, le vamos a quizás que venga música, quizás hay algo vamos a inventar cada vez que hagamos un corte, y cuando volvamos vamos a seguir con esta parte de el informe local y hoy más provincial. Bueno, aquí volvemos. Es súper interesante poder trabajar en de esta forma, ¿no? Que nos vean y que vean que, bueno, estamos acá presentes, porque van a empezar a conocer también de que vamos a ser varios más acá, que andamos alrededor de esto. Algunos presentes, otros que van a tomar el material y que lo van a empezar a ordenar en el tiempo. También, obviamente, los que van produciendo este material que nos va a ir llegando a medida que vayamos avanzando en el formato de Kumerupú. Entonces, en este bloque que hablamos de lo local, pero que hoy les decía vamos a ir más sobre lo provincial, comentarles que desde la organización Malargüeche, sobre todo a la gente de las comunidades, que lo vamos a poner en nuestras redes para que lo vean, decirles que para el día 30, ¿no? Creo que es sábado ya, sábado 30 de marzo, vamos a estar convocando al Futatraún de la organización. Ese Futatraún tiene mucha información y también lo que estamos planteando, como venimos planteando en el último tiempo, a partir de toda esta campaña estigmatizadora, de presión sobre las comunidades, con falsas noticias, ¿no? Constantemente, o con una presión, una operación mediática muy fuerte por parte de los medios hegemónicos provinciales y por parte del gobierno provincial. Bueno, vamos a reunirnos también y a convocar a organizaciones aliadas, solidarias, que vengan, que se junten con nosotros, que puedan compartir. Así que sería casi el 30 y el 31, ¿no? Ahí vamos a estar un poquito con una idea, estamos trabajándola. Estos días vamos a estar reunidas con en el lonco de la organización, con Nilda Verón, para ver de retomar ahí las actividades en el REWE, ¿no? Que quedaron pendientes en enero a partir de que, no solo de que sucedió una situación muy particular, la partida de un miembro reconocido de la familia Araya ahí de la zona, sino que también en ese momento es donde se empieza a iniciar
esta arremetida con lo que les quería comentar, ¿no? De Uspallata, los voy a ir anticipando qué es lo que pasó en Uspallata, le voy armando eso, ¿no? Obviamente con esto vamos a ir preparando el camino también para que se vayan sumando la parientada, ¿no? Los parientes cuando escuchen acá, bueno, ahí vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos para compartir hacia ese espacio territorial. Bueno, aquí entonces de lo local vamos a reunirnos en el Futatraún. En ese Futatraún no solo vamos a presentar los avances de la organización, a tomar mandato como hacemos tradicionalmente, sino que vamos a trabajar un segundo punto que son las jornadas interculturales. ¿Se acuerdan? El año pasado desarrollamos las jornadas interculturales Malalhue, eran las del PEUN, ¿no? Y en esas jornadas se generó un montón de material, así que lo que vamos a hacer ahora es comentarles que empezamos a subir al sitio al canal de YouTube abierto de las jornadas interculturales, que esperamos que aparezcan en algún momento aquí abajito al costado, que les demos las vinculaciones y que les demos la información de cómo acceder. Se están subiendo las distintas exposiciones, pero en este momento se están subiendo para empezar a cargarlas, pero la idea es que en este Futatraún podamos hacer una presentación de lo que se obtuvo y lo que se ha producido de forma audiovisual de esas jornadas de septiembre del 2024 y que ya empecemos a enterarnos y empecemos a compartir la información, porque este septiembre del 2025 también vamos a tener la segunda jornada, ¿no? Y bueno, eso es parte también de lo que va a hacer en este momento del Futatraún, tratando de vincular esta información y también de validarla, ¿no? En el Traún. Acuérdense que nuestras actividades son validadas en el marco de la consulta y el consentimiento con las comunidades también. Y como tercer punto, está claro, vamos a hacer un informe bastante extenso, que en realidad de acá hasta las jornadas y hasta esto vamos a tratar de hacer 1 o 2 programas más, capaz más, ojalá, porque queremos empezar a desarrollar un poquito el tema jurídico, que es el otro tema local. Estamos viviendo situaciones muy intensas con respecto al tema de los desalojos, ¿no? Los posibles desalojos. Pero estas causas judiciales, ¿hacia dónde van? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los términos que se utilizan? ¿No? Esto nos está llenando, porque de tantas idas y vueltas, de tantas presentaciones, de tantas causas judiciales, estamos algunos enredados. Lo único que tienen claro esto, como para ir cerrando esta instancia de esta presentación de lo local y de la información que estamos dando, es que todo este tema jurídico es muy engorroso de explicar, pero en algún lado estamos rascando, porque por algo también están reaccionando de la forma que reaccionan, sobre todo los actores políticos institucionales, que representan hoy día a los empresarios de las corporaciones internacionales que están hoy día en el gobierno nacional, claramente, y no lo decimos como una forma acusatoria, lo son. Hasta hace poco el vicepresidente del INAI viene de haber sido CEO de empresas, digamos, ¿no? Y Claudia Brooks ya lo conocemos, viene del marco empresarial de este núcleo israelita, ¿no? Que también hace un montón de negocios y que está financiando y ha financiado la campaña del actual presidente. Entonces entendemos, no estamos diciendo cosas de tono violento y de tono despectivo. No, el gobierno de Javier Milei es un gobierno libertario del liberalismo y plantea que los empresarios son los héroes. Entonces no estamos hablando barbaridades, son representantes de los grupos empresarios. El resto de la sociedad tenemos que esperar a ver qué es lo que resuelven ellos, porque ellos son los héroes que nos van a resolver. Entonces, ¿qué están haciendo? Presionando muy fuertemente a los funcionarios políticos, no solo del Poder Ejecutivo, como el caso del gobernador Alfredo Cornejo, sino de los poderes judiciales y los poderes legislativos, como lo hemos visto, ¿no? Pasando vergüenzas internacionales, como ha sido en el año 2023 esa resolución antimapuche de la Cámara de Diputados de la provincia. Todo este marco de entrar a entender cómo funciona, porque hoy estamos en juicios provinciales y en juicios nacionales, es muy importante ahí hacer la cortadita que decíamos, ¿no? La situación que estamos viviendo con los compañeros, compañeras, Güenui, amigos, amigas, Peña y Lamien también, que están siendo muy presionados en la zona de Uspallata. Ahí se está intentando nuevamente poner en funcionamiento, pasar a la etapa
de explotación de un proyecto minero que se llama San Jorge, que es un cerro, el cerrito de San Jorge, porque ya empiezan a hablar, ¿vio? Como la Vaca Muerta, que está a 3.000 metros y piensan que de abajo al piso, y piensan que es una nueva provincia, un poco más Vaca Muerta, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que quieren hacer ahora con San Jorge, hasta cargar de otro sentido. Es un cerrito y lo quieren cortar al cerro. Y la comunidad uspallata hace 15 años que viene frenando eso y luchando con otra propuesta, con un parque nacional, un parque de protección, que ponga en valor muchas otras cosas de las cuales hoy día está viviendo Uspallata y de las cuales se están desarrollando y se están criando niñas y niños ahí en ese lugar. No es que estén diciendo están en contra del empleo, están a favor de otra forma de empleo. Y lo que vivimos desde enero de este año, un nivel de persecución enorme, a tal grado se elevó todo esto que hoy día tenemos un primer preso político en la provincia de Mendoza, Mauricio Cornejo. Ahí está, accidentado aparte, lo encontraron en su casa en un allanamiento porque realmente él estaba en recuperación médica, había tenido un accidente domiciliario y se lo llevaron detenido y andan buscando al Federico Soria, que es un gran dirigente, que viene hace muchos años haciendo defensa, un gran activista de la defensa defensor del agua, y que está viviendo una situación tremenda porque tiene que estar en estos momentos recluido, oculto, porque andan detrás de él intentando detenerlo también, llevarlo detenido, y han sacado un artículo del Código Penal, un artículo que no había sido aplicado durante toda la democracia y que habla de una figura que es una organización para la coerción ideológica. La verdad que es un invento enorme. Eso podría ser un club de fútbol, podría ser, porque todos tienen una ideología determinada, están atrás de ese club y tienen principios y acciones y valores sobre eso. Podría ser una iglesia, una organización para la coerción ideológica puede ser cualquier grupo que a ellos se les ocurra que digan que ese grupo está fuera de la ley. Y así los tienen, en un nivel de presión muy alto. Esto es lo que queremos denunciar. Presos políticos en la provincia de Mendoza, persecución ideológica. Y la verdad que hasta este punto que nosotros entendemos, seguimos en un sistema democrático, es más, estamos en un año electoral y creemos que tenemos las condiciones todas de desarrollarnos en este sistema. Así que comentarles esto entonces a todos aquellos, quizás que algunos que lo están viendo ya están enterados, pero quizás que muchos no estén enterados de esto, de lo que está sucediendo, de la gravedad del comportamiento de los funcionarios públicos en la provincia de Mendoza. Bueno, como les decíamos, estamos organizándonos para que estos bloques sean lo más ordenados posible. Está claro, estos tiempos de la virtualidad nos van a permitir ir y venir un poco más, pero la idea es ahora, en este primer encuentro, comentarles cosas que son urgentes. Saben que veníamos preparándolo al programa, pero no, todo el tiempo la realidad nos emerge. Entonces dijimos, empecemos a hacer algo y de ahí veremos, porque seguramente algunos lo van a estar viendo y van a empezar a hacer cosas, se van a empezar a expresar, nos van a empezar a comentar cómo lo vieron. Bueno, aquí estamos. 2 bloques más. Esperamos que salgan más o menos así. El siguiente es un bloque que va a ir más a lo internacional, le decimos hoy día, o continental, hacia la Via Yala, y que seguramente hacia el planeta, hacia el conjunto de todo el Gualmapu, decimos el mundo mapuche, todo el planeta. Y vamos a tratar de traer temas, pero que, como decimos constantemente, tienen que estar vinculados desde lo local hacia todo ese planeta y hacia todas las galaxias. Dejamos este bloque, nos encontramos en el siguiente, en otro Kumeropu. Fele, tercer bloque. Vamos, ya arrancamos. Un poco distinto también es a veces cuando uno viene del formato ese de la radio, que no sé si alguna vez lo quisimos hacer o no, pero llegamos ahí y la verdad que la pasamos muy bien y siempre va a dar un saludo para la gente, para todas las trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Malargüe, quizá alguno lo vaya a ver y esté diciendo, bueno, no vamos a hacer nombres para que nadie se sienta tocado. Bueno, algún día vamos a hacer un par de nombres.
vamos a comentar en este tercer bloque. Decimos que vamos a hacer como una mirada continental de la Via Yala, como le decimos al continente actualmente americano, pero también que puede trascender a eso. Pero el tópico o el tema lo vamos a encarar así: energías renovables y transición energética. Y también pongámoslo en un interrogante. Me voy a levantar un segundo porque voy a tomar un poco de agua, pero sigo acá, mire. Puede pasar, puede pasar. Todavía no tenemos gente que nos traiga el agua. Todavía estamos, capaz que lleguemos. Después de haber visto ayer el estudio de gelatina, ¿cómo no nos vamos a dar idea de que podamos tener algo más después? Bueno, comentarle entonces esto de energías renovables y transición energética, entre signos de pregunta, ¿qué será esto? Hace una semanita más o menos aquí en la ciudad de Malargüe, muy cerquita de la ciudad de Malargüe, con un montón de cuestionamientos de parte nuestra, sí, nos hacemos recargo, porque un día para el otro encontramos 200 hectáreas desmontadas en la zona Pedemonte de Malargüe, una zona que es de contención de las crecientes y sin embargo fueron desmontadas, y de un día para el otro nos enteramos de que estaban instalando un parque solar. Y qué contradicción, ¿no? Porque un parque solar, energías renovables, dijimos, ¿cómo nos vamos a poner a las energías renovables? Ahora, esto de las energías renovables, ¿en qué sentido pueden ser sustentables, no? Y cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de esa famosa palabra que dice hacer uso de los recursos actuales siempre teniendo en cuenta que tenemos que utilizar lo justo para que las generaciones futuras lo puedan también disfrutar, puedan también tener estos recursos. Esa es una especie de definición rápida de sustentabilidad. Es algo así como no podemos nosotros gastarnos todo lo que hay en el planeta sabiendo que el futuro de las próximas generaciones va a estar en riesgo. ¿Y por qué esto de Geneia, ¿no? Inaugurando un parque solar acá, termina siendo el tópico para hablar de las energías renovables y la transición energética y lo continental? Porque hace ya casi un año, en mayo del 2024, tuve la oportunidad de participar de las audiencias, de unas audiencias abiertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el tópico por el cual había sido convocado era el tema era la crisis climática, ¿no? Y el impacto social, ambiental, no solo la condición ambiental, sino social y cultural. Y ahí nos pudimos juntar, obviamente, muchas comunidades indígenas llegamos a ese lugar, así. No solo las ambientales, las sociales, el LGTB, todos los colectivos que hoy día son representativos de las diversidades, sino también distintos pueblos indígenas, y entre esos los pueblos indígenas de la Amazonia, que en particular parece que la Amazonia fuera un gran laboratorio de hacer lo que no hay que hacer en el planeta, ¿no? Uf, cómo somos, cómo seremos. Y ahí nos comentaban de que realmente están teniendo mucha preocupación porque estos parques, con el nombre de lo renovable y de la sustentabilidad, no están teniendo el rigor necesario para medir el impacto que tiene que ver sobre todo con lo que hoy es un problema muy grande, que son los ultravioletas o los rayos ultravioletas. Lo que el efecto invernadero y el cambio climático ha generado que en ciertos lugares, como acá en Malargüe hace 2 semanas atrás, la cantidad, digamos, el porcentaje de rayos ultravioletas que atraviesa y que llega es enorme. Entonces, es parte de los datos climatológicos todos los días. Y nos comentaban allí de los niveles de conflicto que están habiendo, porque una cosa es tener un panel solar en la casa, un calefón solar, y otra cosa son 200 hectáreas de paneles que generan 90 megabytes, no sé cuánto, que generan, capaz que no son muy con mucho rigor en lo que estoy diciendo ahora, porque en sí no es la idea hablar de Geneia, sino hablar de la situación esta de ¿para qué la energía renovable? Y hablan de la transición energética. Y hoy tenemos a gente como José Luis Manzano,
un tremendo empresario que la historia de José Luis Manzano es la corrupción de Argentina, la corrupción menemista, y hoy es un empresario top que participa de todo tipo de charlas sobre la transición energética. ¿Qué es la transición energética? Se descubrió que gran parte de los gases de efecto invernadero que generaron el calentamiento climático están vinculados a los combustibles fósiles, al petróleo y al carbón. ¿Y qué pasa con esto? Que ahora hay una dependencia enorme. Se dice casi el 80% de la producción de energía del planeta para los seres humanos, ¿no? Para el uso de los seres humanos, se saca de los combustibles fósiles. Y eso está generando un nivel de polución y de efecto invernadero muy alto. Entonces hay que usar otras energías. Y cuando se dice otra energía, se busca la energía renovable. Y hasta que no encontraron el negocio no avanzaron. Claro que sí, se sabía esto hace mucho tiempo, pero cuando encontraron el negocio decidieron avanzar. Entonces ahora vienen y quieren sacar cerros completos, meten decenas de proyectos en el distrito Malargüe, distrito minero occidental, para sacar cobre, pero aparte también con el antecedente que ya han sacado carbón, han sacado cobre. La mina más grande a cielo abierto de carbón en Colombia, yo estuve con autoridades de los pueblos indígenas de la zona, nos dicen, es enorme el impacto que han generado. Inclusive ellos hablan de que hay ríos que se han muerto, que esto es tremendo, han perdido calidad de sus aguas por el nivel de contaminación. Y vienen y nos dicen ahora que sacando un cerro y generando cobre, van a aportar a que salgamos de los combustibles fósiles. No, tremendo, nos salen de una para entrar a otra, pero en sus negocios. ¿Realmente les interesa el futuro del planeta? ¿Les interesa la sociedad en la que nos encontramos, el momento de crisis climática en el que nos encontramos? ¿Cómo será que todos estos empresarios apuestan a un presidente que se llama Javier Milei, que dice que el cambio climático no existe? ¡Ojo! Tendríamos que hacer toda esta observación. Bueno, aquí yo siempre me gusta hacer el parate porque pienso, ¿quién está ahí? ¿Quién está escuchando? Yo espero que estén escuchando Peña y Lamien, aquí en los territorios, en la costa del río Salado, en la costa del río Atuel, en la costa del río Grande. Ahí estos son los primeros, vamos a buscarlos, les vamos a mandar esto y lo van a tener que ver. Y en este momento, cuando lleguen este momento, van a decir, otra vez, diciendo cosas así. Y la idea es que estas cosas que se digan se entiendan más claramente. Mire, no nos metan gato por liebre, como es que dicen. Bueno, así viene la cosa hoy día con esto de las energías renovables, la transición energética y qué es lo que estamos pasando. Se va a ampliar, todos estos bloques se van a ampliar. Hoy hemos hecho un programa más que nada para que cada uno de ustedes acceda a esta información. Digan, che, de nuevo hablando de estas cosas, de nuevo hablando de estos temas. Sí, de nuevo. Y vamos a insistir, y vamos a ponerle más cositas, y ojalá ahí cuando el Checho se quede un rato ahí, y el Antonio y el Quimei, que son los que están laburando, les vamos a pasar cosas, harán sus, como le dicen ahora, recortes. Capaz que hagan esto, sí. Ahora vamos a hacer un recorte, entonces no va a quedar así, ustedes van a escuchar después, que hicimos un recorte de tal tema. Energías renovables, transición energética. ¿Realmente es el objetivo de estos empresarios? ¿Resolver la crisis climática? ¿O lo que están haciendo es siguen concentrando? Cierro con un dato. Hoy me llegó ese dato. La verdad que no lo puedo todavía digerir. Dicen que Elon Musk, no lo vamos a nombrar, Elon Musk, hoy es un ministro del nuevo gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump. Otros que niegan el cambio climático. Elon Musk es el que tiene Tesla, autos, no sé qué, de energía, así también eléctrico, y que no sé, es dueño de muchas cosas tecnológicas, y está haciendo cohetes para ir a Marte. Bueno, ese personaje, que aparte es funcionario público del gobierno de los Estados Unidos hoy día, tiene la fortuna más grande del planeta quizás en una persona. Decían que tiene alrededor de 550.000 millones de dólares. Y que parece que este año le fue un poquito mal. Parece que se les cayeron unas acciones y ya le quedan cerca de 480.000 millones. Debe estar un poco triste que esté ganando, que le hayan bajado el sueldo, ¿no? 480.000 millones de dólares. La verdad que uno no se lo puede ni imaginar lo que es eso. Pa' colmo ahora con el peso argentino en miles, imagínense todos los celos que le tenemos que poner. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque ese es uno de los espadachines de los que viene a decir que hay que trabajar el litio, el cobre.
che, ¿y por qué no le preguntamos, pero no estaría bueno que repartiera un poquito de esa platita concentrada? ¿Cómo es que está tan concentrada y que está en un solo lugar si en realidad en el planeta tendríamos que estar distribuyéndolo para que todos estemos mejores? Y no con esto andar diciendo que alimentaba agua y todo eso, no, hay gente que labura mucho, bastante, y bastante se pela para, lamentablemente, tener que sufrir las consecuencias de la concentración de la riqueza que están generando estos personajes. Entonces, es muy importante hablar de estas cosas, y es muy importante hablarlas porque detrás de esos intereses está el conflicto en los territorios. Y bueno, aquí vamos a hacer este bloque, así, ¿no? A lo amontonado como venimos en el programa, porque tenemos tantas cosas para contar y bueno, ya las contaremos más. Y vamos a tratar de hacer y de cerrar un último bloque donde, con una historia puntual, que vamos a cruzar algunas imágenes, pero va a ser un anticipo porque todavía estamos produciendo eso. Va a ser algo, lo vamos a ir llevando porque la verdad que es una historia tan interesante la de la familia Martínez Valenzuela, de el Lof Yantén Florido, de la zona de los parlamentos. Vamos a hablar de la zona de los parlamentos. ¿Qué es esa zona de los parlamentos? Ahí en la costa del río Atuel, en los ciénegos, en las cabeceras del Atuel, en las nacientes ahí de lo que son los ciénegos del Atuel. ¿Qué es esta zona? ¿Dónde está? ¿De qué forma? Bueno, capaz que hagamos unos mapitas y los identifiquemos. Eso va a ser el último bloque. Pero va a ser un anticipo, ¿no? Va a ser un anticipo, va a ser corto. Voy a comentar más o menos por dónde vamos a ir. Y después vamos allá a ir haciendo el cierre del programa. Capaz que con un pequeño repasito. Y lo vamos a alargar al éter. A que sobrevuele todas las galaxias posibles y llegue hasta donde tenga que llegar. Que se encuentre con muchas y muchos y muchos de todos lados. Hacemos el corte de este bloque y volvemos en el último bloque ya con un cierre. Y bueno, anchos caminos, siempre me acuerdo de ese tema de Víctor Jara. Los anchos caminos. Aquí estamos entonces en este primer borrador, en este intento de empezar a desarrollar el programa. Así nos dijeron, che, arranquen, hay que arrancar en esta cosa hoy día de la comunicación por, por estas vías virtuales nuevas y todo eso, hay que arrancar. Bueno, arrancamos como si nos vamos a cagonear en eso. Arrancamos y empezamos. Siempre lo que sabíamos un poco hacer era eso del programa de radio y contarle a ordenar un poquito las ideas alrededor de eso. Pero bueno, organizamos, tratamos de armarlo. Ahí vamos, ¿no? Último bloque. Hace ya un poquito más de 10 años se incorporaron otro grupo de familias, más que nada vinculados a través de las mujeres de esas familias, Valenzuela, que decían, a mi papá le decían el indio Valenzuela, allá en la zona del Soñado, los parlamentos. Y ellos decían, no, nosotros no nos ponemos mal, y parte de eso va a ser, lo hemos tomado y va a aparecer en su momento en una producción más específica que vamos a hacer. La estamos trabajando con la misma comunidad, así que por eso va a llevar su tiempo, nos tenemos que encontrar con el lonco, ponernos de acuerdo. El lonco es José Luis Martínez, de los Martínez ahí de los parlamentos, ¿sí? Esa misma. Varios hermanos que se criaron ahí. Yo le dije, con el permiso de ustedes, ¿le puedo poner el título de esto? Sí, claro, póngale nomás, me dijeron. Bueno, es el Love Yantén Florido hoy, zona de los parlamentos, y estos son ñache, la gente de los llanos, pero no cualquier ñache, son la gente de las ciénagas, los cieneguinos. Este lugar es realmente un lugar único, pero que la historia de este lugar es muy importante. Primero voy a poner 3 o 4 ejes de la cuestión. Primero, ¿son los ciénegos? Sí,
zona muy húmeda, una zona muy particular antes de llegar al Sosneado, entre lo que se llama Cañadón Amarillo, el famoso campo Piedras de Afilar, que la gente dice de antes que era el campo Butamantino. Butamantino, ¿qué será eso? Ahí está la laguna del Diamante, el río Diamante, el cerro Diamante, que no se llaman Diamante, se llaman Futamanque. Y Futamanque es el Gran Cóndor, es el territorio del Gran Cóndor, la expresión física del Gran Cóndor. Una laguna, un río, un cerro y todo un campo que estaba administrado y que era el territorio de encuentro milenario de distintos pueblos y que parte durante más de 300 años fue la frontera con la colonia europea que había llegado a la zona de Mendoza, ¿no? De Huentota. Ahí se reunieron varias veces a parlamentar. Hasta los últimos tiempos antes de la conquista del desierto se parlamentó, se acordó. Por eso se llama la zona de los parlamentos. En esos lugares donde los ciénegos, donde hay agua, donde brota el agua, donde los arroyos nacen, pero no de la cordillera, nacen de las cabeceras, de una zona más baja, donde empieza a nutrirse de agua. Y ese agua no solamente va al río Atuel y al cañón del Atuel, sino que quizá más de la mitad de ese agua va a la laguna de Llancanelo, al ciclo endorreico de la laguna de Llancanelo, que no es solo el río Malargüe, el río salado del río Atuel, también son parte de esa cuenca endorreica. En ese territorio mágico, muy verde, muy húmedo, hoy no está esa humedad. Y no está esa humedad desde la sequía, y esa sequía de los últimos 10, 15 años, dicen, para poder ordenarse un poco en el tiempo en ciclos, ha hecho que hoy día no haya agua casi en los territorios, por más que sea húmedo. Ahí nos decían, ustedes van a ver las imágenes, estuvimos caminando por un arroyo que hoy está seco, pero que siempre estuvo lleno de agua, a donde la familia de don Pantaleón Martínez, que era el papá de José Luis Martínez, que es el que ha sido cuestionado en el juicio, que dicen nunca dijo que era indio, y que celebraba la noche de San Juan. Y cuando empezamos a hablar de la noche de San Juan y del Huinor Tripantu, y empezamos a compartir con José Luis Martínez, dijo, claro que ahí soy. Porque aparte ustedes le van a ver la cara a José Luis lo que dice, miren con esta cara, ¿qué voy a hacer? Alemán. Y que los alemanes en dicha tengan también y sean orgullosos de sus características fisiológicas y de su familia, ¿no? De su procedencia. Pero José Luis Martínez empieza a hacer la búsqueda de su relato junto con Tomás, su hermano, pero también junto a Alba. Ahí estuvimos charlando. Más que nada, en este tiempo nos tomamos porque ya hemos hecho todo el recorrido. Ha solicitado la personería jurídica de la comunidad, han estado todas sus chicas ahí, los hijas, las primas, toda la Karen, la María, los chicos que andan dando vuelta también en la comunidad haciendo sus cosas. Y juntaron la información y solicitaron hace 10 años la personería jurídica. Y hoy día están siendo cuestionadas. Inclusive el gobernador Cornejo sale y dice muy livianamente, vamos a desalojar a unas familias que se dicen mapuches. La verdad, no es más que racismo, ya es burrismo, digamos, ¿no? Es tremendo. No conoce, no sabe lo que es Mendoza realmente. Esa persona ve la Mendoza desde los mapas, anda en un vehículo sobrevolando, porque si no, no hablaría así de personas que viven en el territorio, que han nacido, se han criado, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos en esos territorios, ¿no? Y está la gente de los ciénegos, los cieneguinos, contaban también que en esa zona, y ahí vamos a ver algunas imágenes, hay volcanes, dicen. Tuvimos la posibilidad de ver uno muy, muy, muy gráfico, porque en realidad los volcanes ellos le dicen volcanes de tierra, que son aguas subterráneas. En esa zona pasan aguas subterráneas. Y en un momento se hace un hueco. Así como le digo, en un momento, de un momento para otro, puede hacerse como un gran hueco y se ve una cueva hacia abajo. Y ahí se ve cómo pasan las aguas por abajo. Y a veces se conectan. A veces hacen un arroyo superficial, se meten nuevamente a la tierra y aparecen en otra parte. Porque es toda una zona como si fuera... ¿vieron esos quesos que tienen agujeritos? Bueno,
es así como la tierra abajo, ¿no? Para hacerlo gráfico, para aquellos que lo quieran entender. Es un gran pantano, un gran ciénego, que va el agua por abajo, pero que en determinados momentos, cuando se seca la superficie, se hacen estos huecos que le llaman volcanes, así le llama la gente. Eso es una relación con la naturaleza muy particular, porque en esos lugares donde está el agua, ahí van los jabalíes, ahí van las liebres, las maras, los choiques, en su momento cuando andaban guanacos, ahora van las vacas, las chivas, todos los animales. Entonces un espacio de encuentro finalmente, esos lugares. Bueno, es un anticipo de lo que se viene, porque esa es la Mendoza que muchas mendocinas y mendocinos, ustedes que nos están viendo, seguramente algunos, los que van a estar viendo seguramente son amigos, amigas, pero quizá que le empieza a llegar a gente que dice, a ver qué hablan esta gente, estos mapuches allá. Queremos contarle eso, hay que conocerlo. Y miren, cuando vean las imágenes se van a dar cuenta de lo que es esto. Es tremendo, es una zona amplísima, muy grande, no es una zona chiquita. Y es muy importante entender por qué la gente siente el arraigo, porque le cierro entonces con el segundo tópico sobre esto. Ahí hay una persona que los quiere sacar, que es un ingeniero de una empresa petrolera. ¿Qué se le ocurrió a este ingeniero de la empresa petrolera? Comprar el campo para ganar plata con el petróleo, pero no cría animales, no está en el lugar. ¿Y qué quiere hacer este agente de este ingeniero? Un negocio inmobiliario y venderlo porque ahí cobra, como le llaman, usufructo del uso del territorio por la explotación petrolera. La explotación petrolera, hoy están los tanques del Pirauger también ahí, y para colmo ahora en el último tiempo estamos viendo el impacto de la sequía, y quién sabe si no se le ocurre algún día lo que hablamos en el anterior bloque, ¿no? Empezar a hablar de las energías renovables que van a ser la energía para poner en producción nuevamente el petróleo. Estos son las consecuencias del extractivismo, de la industria petrolera, que hoy quieran desalojar a familias. Esa es la realidad. Porque esa gente que lo quiere desalojar no van a ir a vivir, no van a ir a desarrollar su vida, ni van a ser la condición de continuidad de su vida como lo es para el Franquito, para la familia de José Luis y de Alba, quienes están en este territorio y lo que dicen es cómo nos quieren sacar del lugar y para colmo no nos dejan defender, no nos dejan contar esta historia, no nos dejan contar por qué somos mapuche. Bueno, como les decía, un anticipo. Yo pensaba que iba a ser más corto, pero parece que se estiró un poquito. Pero es un anticipo de lo que vamos a ir viviendo, es una historia, y detrás de esto está todos los temas que veníamos hablando en el programa, ¿se dan cuenta? Son las consecuencias. No es que se nos ocurra a nosotros andar armando comunidades mapuche donde está el petróleo. El petróleo vino después, el turismo vino después, la minería vino después, nosotros siempre hemos estado ahí. El resultado de esto es que los parlamentos, ese lugar se llama así porque durante cientos de años se parlamentó, se acordó la vida en convivencia en esos territorios entre la población indígena, el pueblo mapuche y la colonia española. Así que, y antes la convivencia con cientos de pueblos, pucha, si hay historia para contar. Esa es la historia de los parlamentos, esa es la historia del Futamanqué o del Butamanqué. Vamos a cerrar acá este bloque, pero en realidad vamos a hacer un cierre de bloque, pero ya vamos a hacer un cierre de programa, porque bueno, si hay un tiempito para hacer ese cierre, lo vamos a hacer quizás con alguna música, con algún relato, quizás, algo que se cruce en el medio. Y en el cierre lo que vamos a hacer es anticiparle un poco de lo que se va a venir. Tampoco sabemos el próximo programa cómo va a estar ni cuándo, pero sí vamos a hacer un poquito de introducción a lo que se viene para adelante. Bueno, primer programa de Kumerupú le pusimos así, el buen camino. Pero aparte el Kumerupú es, ¿saben lo que es el Kumerupú? Es eso de, llévese esto para el camino. Ese es el Kumerupú. Porque un saludo cuando te... Kumerupú, Peucayal, Kumerupú.
que tenga buen camino, pero aparte, llévese esto para el camino. Entonces te dan una torta frita, un charque, un pedacito de asado, un taparcito de comida, algo para que usted se lleve después de la visita. Ese es el objetivo de este programa. Kumerupu, llévese esto, se va a quedar con ganas, llévese esta cosa para el camino. Van a haber más novedades sobre la cuestión judicial, porque es importante entender, porque la justicia es un lugarcito muy oculto, y lo vamos a ir destapando para que esas juezas y jueces que están haciendo las cosas mal, y las juezas y jueces que están haciendo las cosas bien, realmente puedan desarrollar el criterio de justicia que todos querramos. Y también este programa se va a encargar de ir haciendo accesible la información. Vamos a empezar un poco a contar. Se vienen los nuevos proyectos del Distrito Minero, el nuevo distrito, y ahora que ya tenemos el programa, vamos a hacer un bloque del Malargüe Distrito Minero y le vamos a sacar un poco las pulgas a la cosa. Eso sépanlo. Y también vamos a seguir contando esto de la persecución, porque nosotros creemos que tiene que haber una campaña ya de visibilización de que hay presos políticos en Mendoza. Hay presos políticos en Mendoza. No, esto sí, debería ser increíble. Y bueno, obviamente vamos a ir contando cómo nos vamos acercando al Futatraún. Recuerden. Ya se están subiendo las exposiciones de las jornadas interculturales al canal de YouTube. Así que ahí cliquen, vayan, vean. Para la gente que vamos a empezar a tener algunas entrevistas, eso también para los próximos programas, vamos a ver si en el vivo podemos cruzar una entrevista con alguno de los expositores. Pero ¿lo vamos a ir ordenando en el tiempo? Sí, lo vamos a ir ordenando en el tiempo. Se vienen todas estas novedades, quédese ahí, llévese para el camino esto, vaya pensando un poco a ver qué otra ocurrencia más va a haber y arrancamos. Arrancamos, acá estamos con Kumerupu, ya no nos va a parar nada, vamos a seguir. Un día vamos a llegar acá y vamos a aprender esto y listo, arrancamos y otro día lo haremos mejor, otro día peor y así avanzaremos y capaz que lo vamos haciendo cada vez más amplio, más diverso, bueno, ojalá. Aquí un saludo entonces al Checho que está presente, la Vane que está ya metida y otros que andan dando vueltas, el Antonio y el Quimé que van a estar ahí elaborando, pero a su vez también a todos aquellos que ya nos empiezan a escuchar o que nos empiezan a ver, denos sus opiniones, díganos cosas, mándennos algo, mándennos un mensajito, díganos, che, ¿qué les pareció? ¿Cómo vamos? Porque después, cuando empecemos las transmisiones en vivo en YouTube, vamos a tener un chat, así vamos a andar, y nos van a poder decir cosas también ahí. Así vamos a ir avanzando, así vamos a ir metiéndonos un poco en este mundo de las nuevas comunicaciones, porque creemos que es la mejor forma de empezar a romper el cerco mediático en el que nos encuentra. ¿Qué es eso? Y que a los medios grandes se les ocurre no hablar, o hablar barbaridades, o mentiras, básicamente. Y acá estamos para decir nuestras verdades, nuestra forma. Kumerupu, Peucayal, Feikalmute.